Esto es culpa suya, Moncada. Solamente suya. Ese chico está ahora muerto porque dejé al más imbécil al frente del puesto. Pero, teniente... ¡Al más imbécil! Hace casi un mes me metí recontra emocionado a ver El Corazón del Lobo, la nueva película del director peruano Francisco Lombardi, que es uno de los más representativos del séptimo arte en nuestro país. Y mi emoción estaba relacionada con que el nombre de la película resultaba evidentemente una especie de secuela de la mítica película La Boca del Lobo, que es la que vamos a analizar un poco hoy. Y bueno, no les voy a decir que El Corazón del Lobo es una mala película, porque no lo es, pero no está ni a medio camino de ser tan genial como La Boca del Lobo. Hablamos de Sendero Luminoso desde una perspectiva distinta, el ecosistema es distinto y los personajes también, y la verdad que todo es distinto. Lo único que comparte con la primera es la temática del terrorismo y la palabra lobo en el nombre. Recalco, no me parece mala, pero se hace inevitable la comparación con su antecesora, y aunque el protagonista hace lo que puede, actúa muy bien, la verdad, mi causa Aquiles, pero trata de cargarse una película que parece querer dejar un gran mensaje, pero no sabe muy bien cómo. No tiene escenas míticas como la del himno nacional, o como la de Vitina alzando la bandera, o la del teniente Roca con el escudo peruano pintarjeado con una hoz y un martillo. La concha de mi madre, qué buena escena, causa. ¿Dónde mierda estaba ese hombre que no vio nada? ¿Dónde? Miren ese miedo, esa confusión, esa impotencia. ¡Qué buena escena! Tiene más recursos, pero no tiene esa sustancia, y el sufrimiento de la camarada Lucía no está narrado de una manera tan impactante como el de Julia. El icónico Iván Roca da mucho más miedo que los senderistas de la selva, y en general, La Boca del Lobo hace que la amenaza senderista dé mucho más miedo. Yo tenía planeado hacer simplemente un clip para Instagram y TikTok analizando esta escena, pero quise hacer un video un poco más extenso porque es justo y necesario. Uno de los eventos más oscuros de la época del terrorismo en el Perú se dio en el año 1983, cuando una unidad de policías asesinó el 13 de noviembre a 32 personas entre hombres, mujeres y niños en una comunidad llamada Socos en la provincia de Huamanga, en Ayacucho. Además de la matanza, se tiene conocimiento de que las mujeres fueron torturadas y violadas antes de ser asesinadas. El argumento que los policías utilizaron para justificar estas acciones fue que supuestamente escucharon arengas senderistas durante una fiesta de pedida de mano, aunque inicialmente buscaron atribuir este hecho a una columna senderista. Tras una posterior investigación y testimonios de los pobladores y de una mujer que sobrevivió a la masacre, la autoría recayó en los miembros de la policía. Y esa es la temática que reimagina Lombardi en su obra maestra, La Boca del Lobo. Nos van a matar. Nos van a matar. Es que a la firme la cantidad de escenazas que hay en esta peli no se acaba. Esta chibola con sus ovejas que va a aparecer a lo largo de la peli, y mira lo precioso que es este plano, mamita linda. Ya mencioné algunas escenazas como las del himno nacional, en las que la gente del poblado no se sabe la letra y son hostigados por los soldados, que va en relación a una de las primeras escenas en las que Vitín cuelga la bandera del Perú y la gente lo mira completamente alienada, entendiendo al símbolo patrio como un icono tan ajeno como lo sería una bandera de Rusia. Porque qué bien que está dirigida esta película, por Dios. Ya pa' qué te hablo, de la escena de la ruleta rusa. Puta, solo por tener a Gustavo Bueno, esta película debería volverse 10 veces más épica. Si tienes a Gustavo Bueno, déjalo hacer lo que quiera, porque es el mismo actor que puede dejarte la frase inmortal de la fotografía Calato. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? Y luego quedarse viejo y hacer plata en todas las novelas que saquen en América Televisión. ¡La niña está triste! ¿Qué tiene la niña? Para no hacerla larga, te dejo 30 segundos para que te pongas modo Scorsese de Absolute Cinema. Si te achicaron los huevos, dispara. Dispara. Dispara si eres hombre. ¡Dispara! ¡Dispara tú! ¡Dispárame tú! Yo no tengo miedo de morir. ¡Mátame! Yo no te tengo miedo. ¡Mátame! ¡No te tengo miedo! ¡Mátame! ¿Qué esperas? ¡Mátame! ¡Concha tu madre! ¡No, Luna, no! Me puse a revisar y resulta que la ganadora del Oscar en este año fue Pelé el Conquistador, que trata de un chibolo sueco de 12 años que no sé qué hace, pero te aseguro que no juega ruleta rusa como Vitín. Así que ese año el Oscar fue un robo más grande que el sueldo que cobró Pablo Guerrero en Lavallejo. Y después de haberle tirado suficientes flores a la peli, porque el título del video les dice a ustedes que hay que esperar un análisis de una escena en particular, la que para mí es la mejor escena de la historia del cine.
cine peruano. Y ojo, solamente es una opinión, parece estúpido, pero lo tengo que recalcar, porque si a ti te parece que la escena de Santiago hablando solo es mejor que esta, eso es completamente válido. Y es más, de repente yo mañana me despierto con el pie izquierdo y te digo que esa escena es mejor que esta. El título del video es puro clickbait, así que no se me enojen, por favor. La mesa es la mesa, no es otra cosa. El piso es el piso. Aquí se come, aquí se camina. Todo tiene su orden. Ahora que ya están acá, se tienen que quedar porque esta escena no es solamente una condensación de todo lo que la película busca ilustrar a lo largo del metraje, sino que es una escena que plasma emocional y artísticamente el periodo más violento y más traumático de la historia contemporánea de este país. Y es que si ya eres casero del canal, ya sabes que se viene un análisis sociológico y la queso. Bueno, antes de hablar de la escena en sí, un poco de preludio, porque la construcción también es genial. En este momento de la película, los soldados se adentrarán en la cordillera de los Andes porque tienen una pista sobre la ubicación de los senderistas. Dejarán a algunos soldados para el cuidado de la base y partirán. Y acá vuelve a aparecer esta chibola con las ovejas que sale a cada rato, cuya interpretación tiene tantas aristas que ni me voy a molestar en hablar de ella, porque pobre mi causa Vitín que no se puede librar de la chibola. Y antes de llegar a observar el desastre en el cuartel, tenemos esa escena de diálogo íntimo entre Roca y Vitín en el que se explica por qué el teniente no asciende en la jerarquía del ejército, ya que ha mostrado indisciplina jugando la ruleta rusa con otro soldado que terminó muerto. Porque hay que ser bien hombrecito para llevarse una pistola a la cabeza y apretar el gatillo. Una charla que es más un monólogo introspectivo de Roca que una conversación entre pares. Y este diálogo no solamente prepara la escena que vamos a tratar, sino también la del enfrentamiento final entre ambos militares. Bien macho, carajo. ¿Qué pasa, Roca? ¿Se te achicaron los huevos? Dispara si eres hombre. ¡Dispara! A continuación tenemos a los soldados aventurándose entre los parajes de los Andes cuando llegan a avisarles que los senderistas han atacado el cuartel, por lo que tienen que regresar al poblado. Los Andes en esta película son retratados como deben serlo, como parte de esas novelas que nos regalaron Arguedas o Alegría, una cadena de imponentes cerros con fama de gigantes helados, el choque de placas tectónicas que divide al continente y que se convierte en un paisaje al que se le debe mostrar tanto respeto como miedo. Y esto es lo que genera la atmósfera de los Andes junto con los demás escenarios de esta película: miedo, angustia, recelo, aprensión, terror. Necesito pensar. Para mí, el cine de terror es un cine que te tiene que generar ansiedad. No me gustan para nada esas películas con screamers y sin historia que honestamente no dan miedo. Dan un par de sustos por una sobrecarga de sonido, pero no te dejan esa sensación de incomodidad como lo haría El Exorcista o El Aro. Y si bien esta película no es de terror, es sobre terrorismo. Y ese terror es mucho peor, porque es real. La boca del lobo muestra a Sendero Luminoso como una presencia perpetua pero invisible, casi sobrenatural. Vemos a varios soldados muertos que se supone que son los buenos, o por lo menos a quienes se nos predispone a ver como los protagonistas. Sin embargo, nunca vemos a los malos, y no se confundan. Si hay alguien que repudia a las Fuerzas Armadas y a la policía como instituciones, ese soy yo. Sin embargo, tampoco soy de los que se olvidan que detrás del uniforme está el humano. Olvidarse de ello es caer en esa falsa y simplista dicotomía en la que caen los conservadores al llamar terruco a cualquiera que piense distinto, y la vida no funciona así, los humanos no funcionan así. La película busca explorar esta realidad y por eso no vemos a ningún senderista, pero vemos cómo la gente del poblado y los soldados les tienen tanto miedo que como espectadores compartimos ese terror. En la escena del ataque al cuartel tenemos a los rostros de los soldados mostrando tantas emociones humanas como es posible. Roca acaba de ser advertido por los senderistas que después de esta derrota, la siguiente tendrá como consecuencia su muerte, lo que le genera una rabia impulsiva, una rabia que irá mutando hasta convertirse en miedo y paranoia, como el resto de la película nos mostrará a través de sus acciones. Luego se nos muestran las pintas senderistas en la fachada del edificio que realza esa omnipresencia, esa fuerza invisible que destruye todo a su paso y que para nuestros protagonistas es simplemente imparable porque el propio hecho de ser invisible la vuelve invencible. Roca está asustado, sabe que los senderistas se han propuesto asesinarlo y sabe muy bien que está en condiciones de perder. Esa rabia e impotencia que le genera la situación necesitan ser descargadas y responsabiliza al sargento, que busca apelar a la racionalidad de Roca, explicándole que efectivamente él no entiende la situación a la que los soldados se enfrentaron cuando no estuvo. ¿Qué quería que hiciéramos, teniente? Hemos resistido más de 2 horas. Ellos eran mucho más. Usted no sabe lo que fue eso. Usted no estuvo acá. Por supuesto que no estuve aquí. Si yo hubiese estado, nada de esto habría pasado.
Esos hijos de puta ni siquiera se hubieran acercado. El sargento en este plano se encuentra más adelante porque así la composición lo hace contrastar con los soldados detrás suyo, que no tienen la misma iluminación, ya que el sargento a lo largo de la película es quien trata de detener la barbarie, ya sea cuando Roca decide cometer la masacre o cuando Vitín está a punto de dispararle, siendo quien está mejor iluminado, y más adelante se consigue una sensación de profundidad y genera que los espectadores nos concentremos en él, de la misma manera en que los soldados son también espectadores de esta discusión y ellos están a oscuras porque están confundidos, están en un limbo en el que el miedo parece absorberlos hacia el lado más oscuro de sus almas. Quieren que Roca o el sargento o la suerte o quien sea los ayude, quieren ser salvados. Están muy cerca de dar un paso que no contempla marcha atrás. 2 soldados a cada lado de las espaldas del sargento dibujan líneas diagonales que generan una tensión que no se resuelve. Y del otro lado está el mal. El teniente Roca ocupa toda la masa visual del plano porque él ya está perdido y aunque esté iluminado no hay luz que lo salve. La prueba es este detalle magnífico, sutil pero evidente. El escudo peruano, símbolo nacional heráldico oficial del Estado peruano, que no solamente representa las riquezas naturales en sus 3 niveles que ya todos conocemos, sino que también es investido por una corona de laureles que representa las victorias del ejército peruano en las guerras de independencia, pintarrajeado con el símbolo senderista por excelencia, la hoz y el martillo. No se necesita escribir nada sobre la ideología marxista, leninista o maoísta. No hace falta apelar a la dirección del camarada Gonzalo. Ese rojo significa sangre. Sangre que trae más sangre y según los supuestos pilares de la lucha senderista, que representa también una nueva independencia, ya no la de la corona española, sino la del sistema capitalista y del nacionalismo contrario a la revolución proletaria a nivel mundial. Este escudo pintado es un mensaje para Roca y para los militares. Estamos aquí y les estamos ganando. Estamos detrás de ti, vigilando tus espaldas y al acecho. Estamos por encima del poder del Estado peruano, que no ha hecho más que preparar el caldo de cultivo para una guerra de esta magnitud. A lo largo de la historia, desde la Francia revolucionaria hasta la Rusia soviética o la China maoísta, las revoluciones armadas son de una violencia proporcional a la desigualdad. El Perú, por excelencia, es el país de la desigualdad, y esa desigualdad no hizo más que darle poder a Sendero Luminoso, hizo calentar una caldera que, aunque hubo intentos reformistas de controlarla, la disparidad continuó creciendo, y siendo un país de realidad tan atrasada, de realidad tan cruel, pues tuvimos una violencia a la altura de esa desigualdad, tuvimos una guerrilla igual de monstruosa, y ese monstruo está detrás de Roca, perpetuo pero invisible, omnipresente y expectante, pero no para eliminar al teniente, sino para consumirlo. La duda y el dolor son los verdaderos demonios en esta historia. Y así, el sargento apela a la racionalidad de Roca explicando que no entiende la situación porque, carajo, nadie entiende nada de lo que está pasando. Pero lamentablemente no hay un perfil racional al cual apelar en Roca. Ha sucumbido ante el miedo, ante el terror. Ese terror que destruye internamente a quienes no saben enfrentarse a él, y el teniente Iván Roca es el ejemplo de quien ya sucumbió, ha abandonado sus facultades cognitivas y se ha entregado a sus instintos más animales. En Occidente, la base de nuestro pensamiento son los planteamientos de los filósofos griegos a partir de Sócrates, y Sócrates, padre de nuestra filosofía, asegura que lo que hace a un humano es su alma racional, y la capacidad de buscar la virtud a través del conocimiento y el autoexamen. El primer antropólogo del mundo y por lo tanto el más influyente de la historia aseguraba que nuestra dimensión humana está basada en la racionalidad. Por eso mismo, cuando el miedo derrota y se impone a la racionalidad, la persona se deshumaniza, pierde todas las cualidades relacionadas a la virtud y se transforma en algo más parecido a un animal, a una bestia. Sin embargo, la bestia, que no siente empatía ni piedad y es instinto puro, busca enfrentarse al miedo porque siente de todas maneras una amenaza a su supervivencia y evidentemente esta reacción no va a ser racional. Por eso, por ya no pensar, Roca se ha convencido de que la única manera de enfrentar al terror es con más terror. Roca ha perdido su humanidad, está en un punto de no retorno, pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que busca justificarse, que seguramente es una de las peores consecuencias con las que como país tenemos que cargar después de más de 20 años de este conflicto. La justificación de lo inhumano. Lombardi entiende muy bien la historia que quiere contar. Es una historia sobre la involución del hombre racional cuando se enfrenta al miedo. Al no encontrar a los senderistas, los soldados buscan desquitarse con los pobladores porque la desesperación los empuja a eso, los arrastra, los consume. Esta escena representa para mí de manera sublime lo que fue el conflicto armado.
porque la batalla de los militares no es contra los terroristas, es contra sí mismos. Nada. ¿Dónde? Esto es culpa suya, Moncada. Solamente suya. Ese chico está ahora muerto porque dejé al más imbécil al frente del puesto. Pero, teniente... ¡Al más imbécil! Luna, tú te vas donde ese Faustino y me lo traes de inmediato. Chon, ve con él. Dejen antes el equipo. Gallardo, tú y Escalante me buscan al alcalde. Pasigalupo, tú y el resto a borrar las pintas.